Muy bien. Sean todos ustedes bienvenidos y bienvenidas. Vamos a empezar con esta asesoría que tiene que ver en cuanto a la construcción del modelo institucional de evaluación educativa. Bien, voy a compartir pantalla de mi presentación, ¿ok? Que tiene que ver con el modelo institucional. Ok. ¿Me confirman si se ve la presentación, por favor, estimados docentes, directivos y todas las personas que estamos en la sesión? ¿Si se ve la presentación? Sí, Muy bien, Miss. Muchísimas gracias. Ok, yo sí les voy a rogar que prestemos toda la atención posible y si tenemos dudas, repito, preguntemos, ¿ya? Porque es muy importante tener un horizonte claro de cómo vamos a trabajar nuestro modelo institucional. La sesión de hoy voy a dividirla en dos partes. La primera parte es para explicar los pasos para la construcción de este modelo institucional y el segundo para mostrarles ciertos insumos que tengo y les voy a enviar al final. Bien, entonces arrancamos, ¿ya? Bien, vamos a hacer la actividad inicial que son breves preguntas. Ok, yo les voy a pedir que levanten la manito y me ayuden con las respuestas que ustedes sepan. ¿Qué organismos escolares académicos existen según la normativa? Organismos escolares académicos. ¿Alguien? ¿Qué organismos académicos escolares académicos existen según la normativa? ¿Nadie? Ok. A ver, los organismos escolares académicos que tenemos según el acuerdo 060A es, a ver, 066A, son el Consejo Ejecutivo, que ahora tiene atribuciones netamente académicas, el Consejo Ejecutivo. Tenemos la Junta de Directores de Área, ese es otro organismo académico. Y además de eso tenemos la Junta de Docentes, ¿no? La Junta de Cursos de Docentes, ¿no? Entonces, eh, solamente dos de ellos van a intervenir en el proceso de construcción del modelo institucional. Ojo, ojo con este detalle. Tenemos al Consejo Ejecutivo, directores de área y docentes. Solamente dos de esos participan en la construcción del modelo. Segunda pregunta, ¿cuál es el acuerdo de evaluación vigente? Ustedes la vez pasada o el primer paso que hicieron fue el análisis de la normativa. ¿Cuál es el acuerdo vigente en cuanto a evaluación? Alguien que me diga, por favor. Acuerdo de evaluación vigente. Ok, bien, como veo que todos levantan las manos y se pelean por hablar, voy a continuar. El acuerdo vigente de evaluación es el acuerdo. A ver, ¿alguien estaba hablando? ¿Alguien iba a decir algo? No, ok. El acuerdo 031A. Repito, el acuerdo de evaluación vigente es el acuerdo 031A. ¿Ok? El acuerdo 031A. Bien, siguiente pregunta. Ahora sí, ustedes son docentes, ustedes son directores de área. Perfecto. Les pregunto, ¿por qué es necesario regular procesos de evaluación formativa?
en mi institución, en este caso continente americano. ¿Por qué se necesita regular procesos de evaluación formativa? ¿Alguien que dé una respuesta? Para mejorar el aprendizaje. Para mejorar el aprendizaje. Ok, perfecto. Sí, para mejorar la calidad de los aprendizajes sí necesitamos regular procesos de evaluación formativa. Muy bien, porque la evaluación debe ser para todos y todas, debe ser inclusiva y debe adaptarse a el ritmo y los niveles de aprendizaje de nuestros estudiantes y las diferentes necesidades de ellos, ¿no? Necesidades educativas específicas. Perfecto, excelente, Miss María. ¿Alguien más? Ok, veamos. Entonces, sí, regular los procesos de evaluación formativa son muy importantes. Bueno, A ver, Mr. Juan. eh, podría ser para, o sea, porque permite a nosotros los docentes adaptar las enseñanzas a cada estudiante. Bien, adaptamos nuestros procesos dependiendo de la necesidad de cada estudiante, personalizando en este caso también la evaluación. Y en este proceso de regulación que nos permite el modelo institucional de evaluación educativa, vamos a tomar en cuenta todos estos aspectos para que ningún estudiante em, ser evaluado sin tomar en cuenta su estilo de aprendizaje, su ritmo, etcétera, etcétera, ¿no? Y las necesidades que puedan presentarse. Bien, la última pregunta es, ¿qué mecanismos de participación escolar conoces? No sé si alguien tiene alguna respuesta de esta pregunta. ¿Qué mecanismos de participación escolar conoces? Mecanismo de participación escolar. Nosotros cuando hacemos un proceso de participación, a ver, Mr. Juan, ¿usted va a decir algo? Ah, este sí. Este podría ser cuando se hacen qué sé yo, algunas encuestas o grupos en clase, tipos asambleas, no sé, algo así. Excelente, excelente. Gracias, profe Juan. Sí, cuando nosotros hacemos procesos de diagnóstico con encuestas o hacemos asambleas, que me parece un mecanismo muy bueno, podemos hacer focus group, podemos utilizar diferentes técnicas de participación que involucre a la comunidad educativa o que nos permita involucrar a la comunidad educativa. Muy bien, excelente, Mr. Juan. Bien. Ahora, nosotros hablamos al inicio de los organismos escolares involucrados. Estamos hablando del modelo institucional de evaluación educativa. ¿Cuáles son los organismos involucrados? Por supuesto, siempre los directivos van a estar involucrados, porque la percepción directiva es esencial. No estamos hablando de la alta gerencia, de quienes administran los recursos, los diferentes recursos que tienen que ver con lo físico, con lo económico, etcétera, etcétera. Entonces los directivos deben estar involucrados. Bien, lo pedagógico, todos esos aspectos el directivo los maneja. Entonces el directivo debe estar involucrado porque un directivo procura la calidad educativa y la calidad también de los aprendizajes. ¿Va a decir algo, Mr. Juan? Sí, disculpe, y ahí no entraría también, por ejemplo, si en las instituciones no se buscan los consejos o los congresos de padres de familia, como para que ellos puedan dar su opinión. Sí, sí, en el primer paso, que nosotros ya vamos a ver un poquito más adelante, tenemos que escuchar a los padres, madres, representantes legales. Es parte de la creación del modelo institucional, por supuesto. ¿Ya? Entonces es muy importante eso de ahí. Ok, bien. Segundo, tenemos los directivos, ¿no? Tenemos el consejo ejecutivo,
y tenemos la junta de directores de área. Entonces, cuando hablamos de la junta de directores de área, estamos hablando de cada una de las áreas de las asignaturas del currículo, ¿no? Entonces, yo soy director del área de ciencias sociales, por ejemplo, ¿no? Director del área de matemáticas, etcétera. Esa junta de directores, ¿qué va a hacer? Quienes diseñan y socializan este documento llamado Modelo Institucional de Evaluación Educativa, va a ser la junta de directores de área. Por eso los que estamos aquí somos directores de área, ¿correcto? Entonces, nosotros vamos, como directores de área, vamos a diseñar, vamos a socializar el modelo institucional de evaluación educativa. Y lo vamos a socializar con las autoridades institucionales, con el equipo docente, con consejo ejecutivo y si es necesario con padres, madres, representantes legales. Bien, esto es muy importante. Y tercero, perdón, tenemos al consejo ejecutivo. ¿El consejo ejecutivo qué va a hacer? El consejo ejecutivo no diseña el modelo. Más bien el consejo ejecutivo lo va a implementar y lo va a evaluar año a año. Y si es necesario hacer ajustes, se realizarán ajustes. Y el Consejo Ejecutivo va a elaborar un informe de esa evaluación del modelo institucional, de ese monitoreo, y se van a tener que realizar los cambios necesarios si es que se da el caso, ¿no? Entonces, les pregunto, mis profes, directores de área, ¿quiénes son los que construyen y diseñan el modelo institucional de evaluación educativa? La Junta de Directores de Área. Excelente, Miss Yelixa. La Junta de Directores de Área. Quienes lo implementan y lo monitorean es el Consejo Ejecutivo. ¿Ya? ¿Hasta ahí alguna duda, mis profes? Porque vamos a ingresar ya a lo que corresponde al modelo. ¿Decía algo, Miss Yelixa? Que se encuentra clara la información. Muy bien, perfecto, qué bueno. Bien, voy avanzando entonces, ¿ya? ¿Qué es el modelo institucional de evaluación educativa? Es un documento interno de continente americano. Un documento interno que define los mecanismos de evaluación dentro del continente americano. Dentro de mi institución educativa, este documento es el que va a regular, el que va a definir y regular los mecanismos de evaluación, y no solo de evaluación, aunque dentro de la evaluación está lo siguiente, que es la retroalimentación, ¿ya? Entonces, vamos en nuestro modelo institucional de evaluación educativa, vamos a tener que poner procesos de evaluación y de retroalimentación, tomar en cuenta eso, definir y regular. Bien, entonces, tomando en cuenta los contextos o el contexto. A ver, yo en continente americano tengo estudiantes con necesidades educativas específicas. Se los está evaluando de esta manera, con adaptaciones curriculares, con el diseño universal para el aprendizaje, con ajustes razonables, etcétera, ¿no? Entonces, digamos que continente americano hasta el momento solamente ha utilizado adaptaciones curriculares. Bien, entonces yo eso lo tengo que poner en mi modelo institucional de evaluación educativa. Se va a estar haciendo las evaluaciones formativas y sumativas, tomando en cuenta adaptaciones de grado 1, grado 2 y grado 3. Pero, según el Acuerdo 084A, también tenemos el mecanismo del diseño universal para el aprendizaje y tenemos también ajustes razonables. Entonces, eso hay que tomar en cuenta. Pero es como un ejemplo que les pongo para lo que tiene que ver con el contexto. Entonces, es muy importante que este documento no sea un copy y pega de la normativa. Se toma como referencia la normativa, por supuesto, porque no podemos salirnos de ese límite, de ese parámetro, pero que esa normativa se ajuste a las necesidades, o mi evaluación, que tiene como base la normativa, se ajuste a las necesidades y retos de la comunidad educativa, de mi población estudiantil, de mi población docente y directiva. Entonces es muy importante ese aspecto. Ya el MIE o Modelo Institucional de Evaluación Educativa tiene vigencia 4 años.
Entonces, 4 años, el modelo que hoy voy a hacer para mi unidad educativa continente americano va a tener una duración de 4 años, ¿ya? Entonces, ya, por ejemplo, si hacemos el 2025, ya en el 2029 va a acabar la vigencia de mi modelo institucional. Entonces, yo tengo, si es que la normativa nuevamente me solicita hacer un modelo, yo hago nuevamente un modelo. Entonces, esto de aquí dura 4 años este documento. Sin embargo, año a año, lo que les decía hace un momento, el Consejo Ejecutivo es el que va a retroalimentar, ¿no? Y si cumple con el propósito de la evaluación y de la regulación de la misma, este documento, no se le hace ajustes, o quizás si es necesario hacer ajustes, dependerá del monitoreo que el Consejo Ejecutivo haga, ¿no? Esto es muy importante. ¿Alguna duda hasta esta parte, por favor? Bien. Ok, al parecer no hay duda, ¿no? Ok, por favor, si en algún momento tienen alguna duda, interrúmpanme o levanten la mano, como ustedes deseen, ¿ya? Bien, ¿cuáles son los pasos para la creación del modelo institucional de evaluación educativa? No es que yo voy directamente a hacer mi documento, como hice mi tesis de la universidad, no, sino más bien tengo que empezar con un insumo inicial. El paso uno, ustedes pueden ver acá, en el paso uno, ustedes van a ver que la junta de directoras y directores de área van a generar información, con lo que decía el profe Juan hace un momento, una asamblea, unas encuestas que incorporará preguntas generadoras acerca de los procesos de evaluación de continente americano, de mi institución. Con base en ese reactivo, en esas respuestas que me dan los padres, madres, representantes legales, docentes, directivos y estudiantes, toda esa información, yo tengo un insumo inicial. Y a partir de ese insumo inicial que me permite ver cuáles son las necesidades de mi comunidad educativa en cuanto a evaluación, yo a partir de esas necesidades voy a construir mi modelo institucional. Bien, ya voy a poner un ejemplo mucho más puntual para que ustedes puedan entender este punto, ¿ya? Paso número 2, establecer consensos de evaluación de los aprendizajes. Ojo, no solo de los aprendizajes, sino también del desempeño docente, porque no solo se evalúa al estudiante, sino también a los docentes y también a los directivos, ¿ya? Y dice, y gestión escolar, sobre la base del insumo obtenido en el paso uno, que es lo que hicimos con anterioridad, ¿no? Con las encuestas, con el grupo focal, con mi abordaje a los padres, madres, representantes legales. Bien, después de esto, ya vamos al paso 3. En el paso 3, eh, ya la junta de directores y directoras de área van a diseñar el modelo institucional. Aquí en el paso 3 ya ahí sí construimos nuestro documento, a modo de tesis, ¿no? Construimos nuestro documento con el nombre de la institución, el año que se ha construido el modelo, si se desea una imagen del logo de la institución, de una fotito de la fachada de la institución, depende de cómo queramos y qué tanto estéticamente queramos nuestro modelo, ¿no? Pero lo importante aquí es que responda al insumo inicial que hemos recabado, ¿no? La información inicial que hemos recabado. Después de que ya hemos hecho el proceso de construcción del modelo, lo socializamos. Vamos a socializar con docentes y directivos este modelo institucional. Después vamos al paso 4, que es ya la implementación, y de eso ya se encarga el Consejo Ejecutivo, ¿no? De regular la implementación. Y se va a hacer un monitoreo, se va a evaluar los resultados de ese monitoreo y si es necesario se va a hacer un ajuste. Y ese ajuste lo hacen la Junta de Directores, directoras de área. No lo hace el Consejo Ejecutivo. Ellos solamente evalúan, monitorean y retroalimentan a la Junta de Directores de área para que hagan esos ajustes. ¿Ya? Ojo con lo que dice aquí a la derecha, estimados docentes. Mire, el documento es un documento interno, el MIE es un documento interno. Ojo, que el distrito sí va en algún momento a decirle,
el asesor distrital, déjeme ver su modelo institucional de evaluación educativa. ¿Qué tenemos que hacer? Darle nuestro modelo para que lo revise o lo vea, ¿no? Entonces, este documento no requiere registrarse en el distrito, no se requiere de registrarse, no hay ese requerimiento, sin embargo, si está sujeto a procesos de auditoría, por ejemplo, ¿no? Porque la evaluación es pilar fundamental de los procesos educativos. Bien, ¿hasta ahí alguna duda? ¿Hasta ahí alguna duda? Ninguna. ¿No hay ninguna duda entonces, mis profes? ¿Todo está claro? Por favor, si tienen alguna duda, me dicen. Están los 5 pasos y ya los voy a explicar paso por paso, ¿no? Bueno, se pelean por hablar, entonces vamos a continuar, ¿ya? Vamos a ver. Vamos con el paso número 1, ¿ya? Miren, este paso yo quiero que quede claro. El paso número 1, ustedes con Paul han hecho esto que está en amarillo. Han revisado la normativa de evaluación. Estamos. Hemos revisado nuestro acuerdo 31A, nuestra LOEI, reglamento general a la LOEI, el instructivo y los anexos, aunque el tiempo que se aborda eso, que fue 1 hora, ¿no? Aproximadamente, es muy corto. Igual, este proceso de entender la normativa de evaluación es esencial. Porque yo como sé cuántas oportunidades de mejoramiento en evaluaciones sumativas tienen mis estudiantes. Eso está en la normativa, ¿ya? Y yo para poner eso en mi modelo institucional debo conocer mi normativa, ¿correcto? Bien, después de que ustedes ya han hecho esto, vamos a recopilar los aportes mediante qué. Yo estoy seguro de que ya no hay, o ya, no sé si ya haya terminado el año lectivo ahí en la institución o cuándo salen los niños. No sé si alguien me pueda decir. Bueno, Hoy sí, salieron. justamente Hoy hoy salieron, ¿ya? salieron. Sí. Ok, perfecto. Les consulto, ¿ustedes manejan un medio de comunicación con los padres de familia que sea a través de un celular o una plataforma? Si tenemos la plataforma Runachai y mediante WhatsApp. Ya, perfecto. Tenemos 2 vías de comunicación. Ok. Si nosotros no podemos convocar en este momento de manera presencial, podemos hacerlo mediante medios electrónicos, ¿ya? Entonces, pueden decirle a los padres de familia, sobre todo porque son ellos y los estudiantes que ya se nos fueron, que llenen, por ejemplo, una encuesta, ¿no? Y esa encuesta va a tener que permitirme identificar qué cosa, lo que dice aquí, necesidades y retos. Pongo un ejemplo puntual. Si en mi encuesta yo pregunto, em, ¿qué nivel de satisfacción ha tenido usted con los procesos de retroalimentación de las notas obtenidas por su representado? O la pregunta quizás la modifico y la enfoco a docentes. ¿Qué percepción tiene de los procesos de retroalimentación en la institución educativa? Y el docente va a dar su percepción, el padre de familia va a dar su percepción, etcétera. Y veamos, digamos que en esas respuestas se evidencia que los procesos de retroalimentación no se los están llevando de manera correcta. Van a poner los padres de familia, no, porque los padres nos enteramos al final de año que mi hijo tiene más bajas notas o al final del trimestre y vemos que hay un proceso de retroalimentación negativo. Ojo, que es un ejemplo nada más, ¿no? Entonces, yo, con esa necesidad y ese reto, a partir de eso, yo en mi modelo institucional de evaluación educativa voy a definir protocolos bien claros de retroalimentación. ¿Para qué? Para que esa necesidad sea cubierta. Yo no sé si quedó el ejemplo claro.
Me dicen, por favor, si quedó el ejemplo claro. Listo, por favor, muchas gracias. Entonces, es muy importante tener en cuenta esto, porque este insumo inicial me va a permitir establecer necesidades y retos, ¿no? Entonces, pongamos que un padre de familia, por ejemplo, puso que no se les dio oportunidades de mejora de calificaciones a los estudiantes en los talleres, ¿no? O que los padres pusieron y los docentes también pusieron que el enfoque pedagógico de las actividades de evaluación no están orientadas a la reflexión, sino más bien a la memorización. Todo eso se convierte en una necesidad y un reto para mí. Entonces, yo, por ejemplo, con base en eso, en mi modelo institucional voy a poner a los estudiantes tienen tanta mejora con base en lo que dice la normativa en evaluaciones formativas, ejemplo, ¿no? Lo que tiene que ver con las diferentes formas de evaluar y que mis lecciones no estén orientadas a ser memorísticas, sino más bien a lecciones que fomenten la reflexión. Es un ejemplo, ¿no? Todo eso debería estar cubierto en mi modelo institucional de evaluación educativa, ¿ya? Entonces, por eso es muy importante que estas encuestas o los grupos focales, lo que hagan ustedes, estas preguntas, nos permitan evidenciar las necesidades y retos de la evaluación en mi comunidad educativa, ¿ya? Ya vamos a profundizar un poquito más en eso. De ahí, cuando ya los papitos hayan respondido, los directivos, los docentes y los estudiantes hayan respondido este insumo, vamos a consolidar las respuestas, los aportes, la normativa lo llama aportes, ¿no? La respuesta de la comunidad educativa. Y en un documento se va a consolidar esas respuestas. Ah, yo tabulo, digamos, tabulé las respuestas, ¿ya? Entonces tabulé las respuestas del Google Forms y puse bien organizadita la información. Perfecto, tabulada mi información. Esto es muy importante, hacer una consolidación de los aportes de los padres, madres, representantes legales, docentes, directivos y estudiantes. Bien, me dijeron, acaban de salir, como todavía tenemos medios de comunicación digitales, hagámoslo de manera digital. Que los estudiantes respondan las preguntas, que los padres respondan las preguntas, los docentes, podemos hacerlo presencial o virtual, los docentes están en la institución, y los directivos también que respondan las preguntas, ¿ya? Esto es muy, pero muy importante. Después de que ya hayamos nosotros hecho la consolidación, vamos a establecer aspectos clave, ¿ya? Estos aspectos clave tienen que ver con la evaluación de los aprendizajes, evaluación del desempeño profesional docente y evaluación del desempeño directivo. Supongamos, ¿no? Que se ha evidenciado que falta fortalecer la parte de la construcción de las pruebas de base estructurada en los exámenes. Esa es una necesidad. Y los docentes, por ejemplo, son evaluados en cuanto a la construcción de instrumentos de evaluación. Y el directivo propone que se haga un análisis o capacitaciones a partir de eso, ¿no? Entonces, hay que establecer aspectos clave de la evaluación diagnóstica, formativa y sumativa. Bien, entonces en este primer paso, ¿qué es lo que se debe hacer? En pocas palabras, abordar, encuestar o tomar el aporte de la comunidad educativa en cuanto a la evaluación educativa. ¿Ya? Ok, ok. Ahora, después de este paso, mis profes, cuando nosotros ya tenemos ese insumo construido, ya las encuestitas tabuladas, ¿cuál es el siguiente paso? Se va a convocar a una reunión entre Consejo Ejecutivo, ¿quiénes más?
¿Qué otros organismos están involucrados? Consejo Ejecutivo Los directores de área. y... ujú, me falta uno. Los directivos. ¿Ya? Entonces tenemos que hacer una reunión, ya tenemos nuestro consolidado. Yo ya tengo mis encuestas tabuladas. Bien, yo ya lo consolidé. Perfecto. Y puedo ver que hay muchos aspectos claves que debo sustentar o debo fortalecer en la institución educativa que tiene que ver con la evaluación. Yo con ese insumo me reúno yo soy director de área, ¿no? Me reúno con consejo ejecutivo y con directivos y todos los directores de área. Nos reunimos, hacemos una reunión de 1, 2 horas. ¿Y qué vamos a hacer con eso? Ya tengo el insumo, hago la reunión y vamos a llegar a acuerdos. ¿Ya? Vamos a llegar a acuerdos. Pongo un ejemplo. Evidenciamos que conforme la tabulación de las encuestas, que la percepción de los padres de familia en cuanto a los procesos de evaluación, eh, ellos dicen que la retroalimentación no es oportuna. Es un ejemplo. Y un profesor dice, miren, vamos utilizando el protocolo que establece cierto autor en cuanto a la retroalimentación. Pero dice otro profesor, utilicemos el protocolo de Rebecca Nijovic o utilicemos el protocolo de este otro autor. Llegan a un acuerdo y dicen, vamos a utilizar un solo protocolo que será el de Rebecca Nijovic. Listo. Ese es un acuerdo, ¿no? Entonces, vamos a trabajar no solamente adaptaciones curriculares ahora, vamos a trabajar diseño universal para el aprendizaje y ajuste razonable para estudiantes con necesidades educativas específicas. Ese es otro acuerdo. Y así sucesivamente. Vamos a utilizar pruebas de base estructurada para la evaluación diagnóstica. Ese es un acuerdo, ¿ya? Entonces vamos a establecer un sinnúmero de acuerdos, un grupo de acuerdos que están relacionados a tres aspectos, ¿ya? El primer aspecto es la evaluación de los aprendizajes. Profes, directores de área, le consulto. ¿Cuántos tipos de evaluación existen? ¿Estaría la formativa y la sumativa? Bien. La La de suma. diagnóstico también entraría. Excelente, mi profe Juan. Gracias, mi Sandy. Tenemos las tres, ¿no? Tenemos la diagnóstica, la formativa y la sumativa. A esto de aquí entra en el primer cuadrito, cuando hablamos de evaluación de los aprendizajes. Entonces, cuando llegue a acuerdos, deben ser de la evaluación de los aprendizajes que tomen en cuenta la evaluación diagnóstica. La evaluación diagnóstica llegamos al acuerdo de que sea con prueba de base estructurada. Listo, perfecto. Ese es un ejemplo de un acuerdo en el que se puede llegar en cuanto a la evaluación diagnóstica. ¿Ya? Evaluación formativa, evaluación sumativa, protocolos de retroalimentación, entre otros aspectos. ¿Listo? Entonces, uno de los acuerdos o de los temas de esos acuerdos es la evaluación de los aprendizajes. Ahora, esos acuerdos también deben ser sobre la evaluación del desempeño profesional docente. Yo les pregunto, profes, comúnmente, ¿cómo nos evalúan a nosotros los docentes? Por el rendimiento de los estudiantes. Puede ser por un análisis del aprendizaje de mis estudiantes. Muy bien, un informe que los directivos hagan en cuanto al desempeño de los estudiantes. Excelente. ¿Qué de otra forma nos evalúan a nosotros los docentes? Las visitas áulicas Muy por bien, parte del profe. directivo. Excelente, profe. ¿Qué les parece si un modelo de informe de el desempeño de los estudiantes y un formato también o un modelo de el instrumento para las visitas áulicas
Esos dos instrumentos yo los incorporo en mi modelo institucional de evaluación educativa y tiene que ver con la evaluación del desempeño profesional docente. Un acuerdo en el que se llega es que se va a evaluar a los docentes 3 veces al año, en el año lectivo, y al final se va a hacer un informe y un proceso de retroalimentación. Listo, se llegó a ese acuerdo y eso va en los acuerdos que hemos establecido para este modelo institucional. Listo. Eso en cuanto al desempeño docente. Y no solamente es evaluación de aprendizaje y del desempeño docente, sino también directivo. Y aquí va un asunto, ¿no? Un directivo se puede autoevaluar. Digamos que llegamos al acuerdo de que el directivo se va a autoevaluar o se va a coevaluar. O digamos que el directivo está de acuerdo que los docentes también evalúen a los directivos, su gestión. Excelente. Si se llega a ese acuerdo, se establece en este acta cuáles son todos los acuerdos, pero mis profes, cuando hagan los acuerdos, deben tomar en cuenta evaluación de los aprendizajes, evaluación del desempeño docente y evaluación del desempeño directivo, no solamente de los aprendizajes. ¿Estamos? Por favor, ¿alguna duda hasta ahí? Si tienen alguna duda, por favor, los escucho. ¿Nadie tiene alguna duda? ¿Estamos claros entonces? Ok, bueno, voy a avanzar entonces. Ojo, lo primero que necesitamos, ¿va a decir algo Miss Leida? No, no, se marcó. Ya, perfecto. Ok, entonces lo primero que necesitamos es hacer nuestras encuestitas a los padres, tabularlos, digamos, si es el instrumento que vamos a utilizar, esa información consolidada en una interpretación, en una tabulación, como le queramos llamar, con base en esa información, yo me reúno, nos reunimos los organismos escolares y los directivos, los organismos escolares académicos y los directivos, y llegamos a acuerdos. Esos acuerdos tienen que ser evaluación de los estudiantes, de los docentes y de los directivos. Bien, hasta ahí hemos llegado. Vamos a continuar. Ahora, ¿qué preguntas debe tener ese primer aporte? Pero Jonathan, estás hablando de unas encuestas o de unos grupos focales o de diferentes técnicas participativas con padres, madres, representantes legales, docentes, directivos y estudiantes. Pero ¿qué les pregunto? Esa es una pregunta válida, que yo mismo la estoy formulando. Este reactivo, si se le quiere llamar, deberá tener preguntas que nos permitan determinar cuáles son las necesidades y retos de la evaluación dentro de la institución. Perfecto. Entonces, en el instructivo de evaluación, en el instructivo de evaluación vigente, se va a establecer un número de preguntas. ¿Ya? Por ejemplo, estas son las sugeridas por el instructivo. Ojo, ustedes como institución pueden añadir más preguntas. Dice, ¿qué queremos evaluar? Entonces los padres de familias van a poner desde su percepción. Los estudiantes van a poner desde su percepción. Los docentes van a responder desde su percepción y los directivos desde su percepción. ¿Ya? ¿Qué evaluamos? Bueno, dice los padres de familia, los aprendizajes, y si evaluamos a los docentes, cómo ellos enseñan, ¿no? Bien. Entonces, ¿qué evaluamos? Siguiente pregunta es, ¿a quién queremos evaluar? Bueno, los padres de familia dicen, evaluemos también a los docentes. Y los directivos evaluemos, dicen ellos, evaluémonos a nosotros mismos como directivos, a los estudiantes y a los docentes. Perfecto. ¿Por qué es importante contar con un documento institucional que regule la evaluación educativa de aprendizajes, de desempeño docente, directivo y gestión escolar? ¿Qué instrumentos priorizaremos en la evaluación educativa? Vamos a priorizar, digamos, la rúbrica, ¿no? Dicen los docentes, prioricemos la rúbrica porque es el instrumento que tiene niveles de desempeño y es muy favorable porque tiene criterios y nos permite establecer de manera clara y objetiva la evaluación. ¿Ya? Entonces, perfecto.
Se prioriza la rúbrica para diferentes actividades grupales, personales e individuales, etcétera, ¿no? Bien, las pruebas de base estructurada, etcétera. Eso dependerá de las respuestas. Bien, y entre otras preguntas, pongo un ejemplo, ¿no? Ustedes como docentes saben que los padres a veces son ausentes, ¿ya? Entonces yo en el insumo puedo, perdón, en estas preguntas puedo añadir cuál es el rol del padre de familia y cuál es su responsabilidad dentro del proceso de evaluación. Perfecto, los padres dan su respuesta a los directivos, los docentes y los estudiantes. Excelente. Entonces, hay preguntas que ustedes como institución pueden añadir. Estas son preguntas sugeridas. ¿Ya? Y dice ahí, entre otras, es decir, pueden añadir preguntas, ¿no? Se sugiere que sea grupos focalizados. En este momento es difícil hacer grupos focalizados porque ya los papitos dicen, ah, ¿para qué voy a la institución, no? Encuestas que podemos utilizar medios digitales. Lo descrito debe ser evidenciado a través de convocatorias, actas, registro de asistencia, entre otros. ¿Alguna duda sobre las preguntas que deben haber en el insumo con el que abordo a los padres, madres, representantes legales, docentes, directivos y estudiantes? Por favor, si alguien tiene alguna duda, dígame. ¿Nadie? Muy bien. Perfecto, mis profes. Muchas gracias. Continuamos, ¿ya? Bien. Ok. Entonces yo ya hice este proceso, hice mis encuestas, las tabulé, llegué a acuerdos con los directivos, con el Consejo Ejecutivo sobre la evaluación de estudiantes, directivos y docentes. Perfecto. Vamos a lo siguiente, ¿no? Ok. Bueno, este paso tiene que ver con esos acuerdos que mencionábamos hace un momento. Cuando se haga esa reunión, estimados miembros de la Junta Directoras, directores de área, cuando se haga esa convocatoria para la reunión con directivos y con consejo ejecutivo, por favor, que esa reunión sea con un acta y que en esa acta se establezcan todos los acuerdos a los que ustedes llegaron. Por favor, repito, que cuando se haga esta reunión, digamos, para el próximo miércoles ustedes establecen esa reunión y en esa reunión establecen los acuerdos sobre evaluación. Eso debe estar registrado en un acta con fecha y firma. Deben tener eso como su respaldo. No, si en algún momento llega el distrito o un asesor distrital y no tienen esa acta, no van a evidenciar que han trabajado con todo el proceso y el protocolo que se manda, ¿no? Entonces, por favor, y tengan evidencia fotográfica. No se olviden de tomar fotografía como anexo, ponerlo. No se olviden de tomar una fotografía. Mira lo que dice aquí, en el acta, cuando lleguen a los acuerdos, ustedes van a poner el insumo, las encuestas que se le hizo a los papitos, esa consolidación también. Eso de ahí lo vamos a poner como anexo en esta acta. ¿Ya? Por favor, ¿alguna duda en esta parte? Esa acta se queda solamente con el docente. Esta acta es el acta de reunión no tiene nada que ver un docente ahí. El acta de reunión es entre directores de área, consejo ejecutivo y directivos, y todos deben firmar. ¿Ya? Entonces es muy importante esto. Y en esta acta se va a tener los acuerdos. ¿Qué acuerdos llegamos sobre la evaluación de los aprendizajes, la evaluación del desempeño docente y evaluación del desempeño directivo? Enlisto todos esos acuerdos, firmo, ¿verdad? Hacemos la firma y anexos. Ponemos fotografías y ponemos
las encuestas que les respondió la comunidad educativa como anexo también. Por favor, si tienen alguna otra duda o no quedó claro, por favor díganme. ¿Nadie? Ok, bueno, entonces, ojo con esto de aquí, ¿ya? Porque en el paso 2 nosotros llegamos a los acuerdos y hacemos un acta. Esos acuerdos se evidencian en un acta, nada más, ¿ya? Y esa acta es nuestro respaldo, con fecha, firma de todos los que han estado involucrados. Bien, listo. Después de eso, ya ahí sí vamos a la construcción de nuestro modelo. Y es como hacer una tesis, pero para continente americano, ¿no? Una tesis, pero que tiene que ver con una evaluación y que responda a los retos y necesidades que se evidenciaron en el insumo inicial, en el primer aporte, en la respuesta de los padres de familia, docentes, directivos y estudiantes. ¿Ya? Ojo, no se olviden que cuando hablamos del primer aporte, esa encuestita no solamente es a los padres, es a los estudiantes, es a los docentes y es a los directivos. Tengo 4 grupos focales: docentes, estudiantes, directivos y padres de familia. Son 4 grupos. Necesitamos la percepción de toda la comunidad educativa para el diagnóstico de la evaluación en mi institución. ¿Ya? Y con base en esa información y en los acuerdos, yo ahí sí ya construyo mi modelo institucional de evaluación educativa. Según el instructivo de evaluación Costa Galápagos 2024-2025, tenemos la siguiente estructura. Una introducción que tiene que ver con el propósito de la evaluación institucional. En la unidad educativa continente americano, la evaluación es un eje fundamental para el mejoramiento de los aprendizajes con un enfoque formativo y de retroalimentación oportuna para fomentar la superación personal. ¿Ya? Esa redacción media lírica, ¿no? Pero lo que se busca es la definición. En la introducción se define el propósito principal de la evaluación en continente americano. Todo ya es contextualizado. Los objetivos institucionales sobre la evaluación estudiantil. Continente americano, ¿qué busca con la evaluación diagnóstica? Continente americano, ¿qué busca con la evaluación formativa? Continente americano, ¿qué busca con la evaluación sumativa? Bien, entonces eso es importantísimo. ¿Ya? Por ejemplo, como continente americano, yo hago proyectos interdisciplinarios 3 en el año, ¿no? Como parte de la evaluación sumativa. Yo evalúo esos aprendizajes a través de los proyectos interdisciplinarios para inferir que mis estudiantes han adquirido destrezas y habilidades de orden superior. Ah, muy bien, excelente. Entonces, eso de ahí ya yo lo voy a redactar de manera contextualizado. Es un documento personal de la institución, un documento interno, un documento que responda a mi contexto. Bien, de ahí vamos a una definición teórica pedagógica de la evaluación educativa de los aprendizajes. Yo voy a hacer una definición, voy a buscar 2 autores que me hablen sobre la evaluación, que sean de hace pocos años, no autores de 1950, ¿no? Voy a buscar autores que sean de los años recientes, ¿no? Entonces, busco esos autores, también voy a establecer en esta parte cómo se va a evaluar el rendimiento de mis estudiantes en la evaluación diagnóstica, formativa y sumativa. ¿Ya? ¿Se acuerdan que hicimos acuerdos con Consejo Ejecutivo y con los directivos? Llegamos a una especie de acuerdos y eso está en un acta, ya. Con base en esa acta yo defino la evaluación diagnóstica, la evaluación formativa y la sumativa. Digamos que en los acuerdos establecimos que la evaluación diagnóstica se lo va a hacer con base en pruebas, se va a hacer con pruebas de base estructurada, ¿no? Se lo va a hacer al inicio del año y van a tener tantas semanas para esto
Y eso dependerá, podemos poner entre paréntesis, eso dependerá de también los lineamientos ministeriales para inicio de año, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, hay que tomar los acuerdos que hicimos con los otros organismos escolares para poder plantear cómo va a ser la evaluación diagnóstica, la formativa y la sumativa. Y así los diferentes aspectos, ¿no? Los métodos, técnicas e instrumentos de evaluación que vamos a utilizar, ¿no? Si queremos fomentar el pensamiento crítico, entonces utilicemos el debate, un método constructivista, ¿no? Entonces vamos a establecer técnicas, la observación me sirve para el debate. ¿Con qué instrumento? Voy a evaluar con base en la observación y con un instrumento que es la rúbrica, un ejemplo, ¿no? Entonces, eso lo voy a definir ahí, ¿ya? Ojo, mis profes, ojo con lo que estoy diciendo, ¿ya? Y la sugerencia es que se haga por subnivel, porque en inicial de evaluación no es igual que en bachillerato, que se lo haga por subnivel y que se lo haga por área, ¿ya? Entonces, porque sociales yo no, yo en sociales no evalúo de igual forma como lo hago en matemáticas, que es una asignatura instrumental y relacional. Entonces, ojo con ese detalle, ¿ya? Entonces, la sugerencia es trabajar por subnivel y por área, ¿ya? Como nosotros en inicial y preparatoria tenemos ámbitos de desarrollo y aprendizaje, solamente trabajamos todo en conjunto, ¿no? Pero, por ejemplo, en elemental yo ya sí empiezo a trabajar por áreas, ¿ya? En un mismo subnivel trabajo esas cuatro áreas. Por ejemplo, y añado la parte de inglés, que a veces no se toma en cuenta el inglés, la lengua extranjera, como un área, pero es necesario. ¿Ya? A veces no se toma en cuenta cómo se evalúa el inglés en la institución y eso no puede pasar, ¿no? También es muy importante. El establecimiento de criterios pedagógicos para la evaluación educativa de la población estudiantil con necesidades educativas específicas. Profes del continente americano, directores de área. Les pregunto, ¿cómo están haciendo las pruebas para estudiantes NEE? No sé si alguien me pueda responder esa pregunta. ¿Será que estoy evaluando de la misma forma que evalúa un neurotípico? Yo evalúo a un neurodivergente en el aula. ¿Será que lo estoy haciendo de la misma manera? O un estudiante que tiene una necesidad educativa específica, estoy evaluándolo de la misma forma como evalúa a un estudiante neurotípico. Cosa que no puede pasar. A ellos se los tienen que evaluar de diferente, se puede decir, cambiarle los temas, la forma de evaluar, que sean más como objetivas. Perfecto, eso es una adaptación. ¿Ya? Dependerá del grado de adaptación, ¿no? Entonces, hay estudiantes que se le tiene que adaptar tanto la prueba como el contenido, pero eso ya estamos hablando de un grado 3, por ejemplo, ¿no? Entonces, pero eso, por ejemplo, hay que definirlo en mi modelo institucional. Dice la Miss Rossi, hay que hacerle una prueba diferente. Bueno, entonces yo, supongo que estamos hablando de adaptaciones curriculares. Eso hay que establecer en mi modelo institucional. En continente americano se está trabajando las pruebas de base estructurada y pruebas en evaluación formativa y sumativa tomando en cuenta las adaptaciones curriculares de grado 1, grado 2, grado 3. Hago una tablita y especifico eso. Bien, eso es muy, pero muy importante también poner en mi modelo. Bien, no sé si tengan alguna duda hasta ahí, por favor. Ese modelo para evaluar a los niños con casos especiales, ya eso tenemos que adaptarlo como institución, ¿no? Sí, sí, a lo que decía, a lo que iba yo es que, por ejemplo, el acuerdo 084A establece tres mecanismos. Continente americano, digamos que solamente está utilizando las adaptaciones curriculares, aunque el acuerdo dice que está el DUA también y los ajustes razonables, pero digamos que continente americano solamente está trabajando adaptaciones curriculares. Eso yo debo establecerlo en mi modelo institucional. Entonces, yo puedo establecer que el protocolo es el siguiente. DC va a elaborar un DIAC y a partir de ese DIAC
el docente va a saber qué adaptaciones de grado, de los diferentes grados debe hacer en sus pruebas, en sus evaluaciones formativas y en sus evaluaciones diagnósticas para sus estudiantes, ¿no? Entonces, ese proceso que hace Continente Americano y que busca regular debe ir en su modelo institucional de evaluación educativa, ¿ya? Claro, pero siempre y cuando tengamos un diagnóstico de los estudiantes, porque muchas veces se pide y no tenemos la respuesta enseguida para poder nosotros tratar de manejar esta evaluación con los estudiantes con estos casos, pues también, ¿no? Ya eso es parte de los padres de familia. Correcto. Y dentro del modelo institucional, usted puede establecer que este tipo de evaluaciones con adaptaciones, con DUA, etcétera, etcétera, son específicamente para estudiantes con diagnóstico. Es un ejemplo, ¿no? Entonces, aunque el DUA, por ejemplo, es un enfoque para todos, pero la normativa lo establece como un enfoque para trabajar con estudiantes con necesidades educativas específicas. Bien, entonces... Todo esto lo vamos a poner en nuestro modelo. Bien, ¿alguna otra duda está ahí, mis profes? Ok. Si tienen algún aspecto de los que estamos hablando y es necesario anotarlo, por favor, háganlo, ¿ya? Después dice establecimiento o los mecanismos de operativización de las alertas sobre el bajo desempeño académico de aprendizaje. Aquí va un asunto. Pongo un ejemplo. En el diagnóstico o en el primer aporte se evidenció que los padres dicen que se enteran al final del periodo académico de que los estudiantes tienen bajas notas. Eso no nos puede pasar. Eso no nos puede pasar. ¿Por qué? Porque debe haber un mecanismo para operativizar, es decir, tomar acción en cuanto a las alertas sobre el bajo desempeño académico de aprendizaje. ¿Ya? Entonces, según el anexo 5 del instructivo de evaluación, debe darse refuerzos académicos de manera mensual para los estudiantes que tienen bajo desempeño. ¿Cuál es el proceso? Primero se debe analizar la información. Veo que hay estudiantes en mi grupo, en mi grado, que tienen una nota de 1 hasta 6,99 en algunos insumos. Ay, ahí ya tengo una alerta. Entonces, activo protocolos de refuerzo pedagógico, promedio las actividades de refuerzo pedagógico con las notas iniciales y el estudiante va a alcanzar un proceso de mejora en nota, ¿no? Entonces, esto es muy, pero muy, muy, muy importante porque la alerta de bajos desempeños académicos está ligado al refuerzo pedagógico. ¿Bien? Ok. Listo, entonces también hay que especificar cómo yo registro la información. Yo escuché que ustedes tienen RunaChai. Ahí va RunaChai. ¿Cómo yo registro la información? Bueno, la institución educativa Continente Americano trabaja con la plataforma RunaChai, que es un sistema de gestión académica que nos permite establecer las notas, subir las notas de los diferentes insumos en la evaluación formativa, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es muy, pero muy importante. Entonces, yo, ¿dónde registro en RunaChai? ¿Cómo reporto? ¿Ya? ¿Con qué periodicidad se reporta esas notas? ¿Constantemente? ¿Se lo hace mensual? ¿Se lo hace parcial? ¿Se lo hace trimestral? Etcétera. ¿Ya? Y retroalimentación. ¿Cuál es el sistema de retroalimentación? Utilizamos el sistema de retroalimentación de Rebeca Nijovic en el aula con los estudiantes. Pero también se retroalimenta sobre los estudiantes a los padres de familia mediante la plataforma RunaChai. Todo eso debemos establecerlo acá. ¿Ya? Bien. Entonces, en cuanto a ese punto, y después tenemos el punto del uso de los resultados de la evaluación educativa para los aprendizajes. En cuanto al uso de los resultados, está relacionado, ¿no?, al refuerzo pedagógico, trabajos que tienen que ver con extracurriculares, tareas a casa para refuerzo, todo eso hay. ¿Cuáles son las decisiones que hemos tomado eh, con base en las calificaciones de nuestros chicos? ¿Ya? Eso es muy importante. Y aquí va el uso de los resultados de la evaluación del desempeño docente y directivo. Todo esto articulado con los estándares de calidad. ¿Ya? Entonces, por favor, ¿alguna duda? Porque paso a lo siguiente. Ya, aquí va la implementación, que esto lo podemos tratar en una próxima sesión.
¿Alguna duda hasta ahí, mis profes, por favor? ¿Me dicen si tienen alguna duda, mis profes? No se peleen por preguntar, mis profes. Me siento orgulloso que ha quedado todo claro entonces. Bien, mis profes. Ok. Miren, mis profes, les voy a socializar dos documentos. ¿Ya? Les voy a socializar dos documentos. Este documento de aquí que ustedes ven es un cronograma. Para todo lo que hagamos necesitamos un cronograma. Y yo les he elaborado un cronograma para que ustedes simplemente pongan la fecha. ¿Ya? En este cronograma, ustedes van a tener desde el inicio cada una de las actividades. Ustedes ven que aquí dice actividades o pasos. Este cronograma, ustedes lo pueden poner como adjunto o como anexo en su modelo institucional de evaluación educativa al final. ¿Ya? Este cronograma me establece desde el paso 1 hasta cuando yo ya hice y socialicé mi modelo. ¿Ya? Entonces, yo digamos que la fecha del 12 de febrero al 18 de febrero hice la reunión con los organismos académicos para el análisis de la normativa de evaluación. Aunque eso ya parte lo hicieron con Paul. Pueden poner la fecha de que hicieron análisis de la normativa con Paul. Aquí, elaboración de los reactivos con las preguntas generadoras. ¿Cuándo se realizó esa encuesta que vamos a hacerle a los padres? Aquí yo pongo la fecha. Reunión con la comunidad educativa, cuando ya se les envió la encuesta para que ellos lo respondan, de qué día a qué día. Reunión de consolidación, cuando se tabuló esa información. Reunión para los acuerdos, cuando me reuní con las autoridades, consejo ejecutivo y directores de área para establecer acuerdos en cuanto a la evaluación educativa. Convocatoria de reunión para la creación del documento. Profes, he puesto aquí por área, perdón, por subnivel. Y recuérdense hacerlo por área. ¿Ya? Revisión del documento. Vamos a establecer una fecha para revisar el documento y aprobarlo. Y después se socializa. ¿Ya? Este cronograma solamente, ustedes, ¿qué tienen que hacer en este cronograma? Poner fecha. Nada más. ¿Ya? Y al final, sí vamos a poner una firmita, ¿no? Del trabajo que han realizado. ¿Alguna duda hasta ahí?